Néstor, ¿tú crees que tiene piso político la reforma laboral que va a presentar el gobierno? Algunos aspectos sí, otros no. Va a depender cómo ingrese y el desglose de la misma, porque ayer fueron súper claros y cada vez no solo el Frente Amplio, sino también la ex nueva mayoría se suman a esto de la reducción de la jornada laboral a 40 horas. El gobierno no ha marcado un punto referente a esto, pero en materia de crecimiento económico y de desarrollo es evidente que el gobierno no va a estar de acuerdo en una reducción de la jornada laboral. Sí, ya escuchaba entre los audios que nos compartías, Néstor, dos grandes puntos que presenta la CUT como reparos a esta modificación laboral. Una, que pese a haber tenido los datos del INE que se entregaban el día anterior, no el martes, respecto a desempleo, en la actividad que hizo el presidente ayer no hubo mayor referencia a ese 6,9% que arroja el desempleo, a pesar de que lo que sí se dice es que se han creado nuevos puestos laborales, que son formales además, pero eso no se traduce en la cifra que es la que entrega el INE, que entendemos todos que es la que sobre la que tenemos que discutir, por un lado. Y por otro es que también desconocen el proyecto que se va, o la parte de la reforma que se va a presentar en la jornada de hoy, que no han trabajado directamente. Sí, efectivamente, el 6,9% que según el INE dejó el trimestre enero-marzo para la CUT son graves. El gobierno no ha entrado en detalles, sino que ellos simplemente advierten que se han creado estos 164.000 empleos formales. Eso quiere decir con contrato, cotizaciones y también régimen de salud, que es algo que le importa y de suma urgencia para los gobiernos. Ahora, siempre en materia de números, el INE desde los últimos meses, los últimos años, podríamos decir, ha estado en el ojo del huracán en cuanto a sus críticas y cómo se efectúan este levantamiento de información. Pero lo cierto es que el 6,9 no le gustó a la CUT, el gobierno ha guardado silencio y ha salido a defenderse de que ellos en un año han creado puestos de trabajo que tal vez van muy por debajo de lo que ellos pretendían, pero que los 164.000 empleos con el bajo ritmo de la economía vienen a beneficiar obviamente a los trabajadores. Lo que pasa, Néstor, es que hace rato que el empleo en Chile está con problemas, hace un montón de rato. Recordemos que bajo el gobierno anterior ya hubo alta cifra de cesantía, pero también hubo creación de empleo, básicamente empleo público. Y por lo tanto, claro, el Estado que fue creciendo, pero no se sabía ni cómo eran contratados, ni qué diablos estaban haciendo, etcétera. Y además hubo un crecimiento en los últimos tiempos, ya bajo el gobierno anterior, del empleo por cuenta propia. Y eso mantenía la cifra de cesantía bastante baja. Pero ¿cuál es el empleo por cuenta propia del señor que vende helados en la esquina, en los semáforos? O eso, más otros empleos que son mini empresarios, personas que pretenden tener una actividad empresarial mínima, por ejemplo. Los que manejan Uber o las otras plataformas. Bueno, claro, si le preguntan cuánto fue su ingreso en el último mes, y eso más allá de si está contratado o no, claro, si manejó Uber y dice 600.000 pesos, queda, digamos, a favor. Exactamente. Aun cuando ahí tiene que descontar y contiene la benzina, cifra, sí, ese es el asunto. La cifra, la misma que dices tú, que efectivamente está muy cuestionada. Yo recuerdo el martes, cuando hablamos de la cifra de desempleo, leímos una nota que tenía y que entregaba el mismo Instituto Nacional de Estadística en relación a que estaban revisándola constantemente y que por lo tanto podía tener un cambio esa cifra, el 6,9%. Por lo tanto, hay certeza de que estamos complicados en empleo como país, pero también hay certeza de que la cifra tal vez no es la más creíble, la más certera, ¿no? O sea, no sabemos cuál es la cifra exacta. Eso. Las cifras administrativas, por ejemplo, cifra de cesantía, AFP, etcétera. Estadística. Las estadísticas, claro, son distintas a las del INE, pero también, ya, si comparamos peras con peras, INE con INE, resulta que el empleo viene sufriendo hartos problemas hace un montón de tiempo, principalmente con la precariedad por la gente que tiene empleo por cuenta propia. Ya, veremos lo que pasa. Yo creo que el asunto viene complejo. Recordemos que la jornada laboral es de 45 horas semanales y que se pretende bajar a 40. Sí. Ahora, se había bajado de 48 a 45 hace algún tiempo, ahora se pretende bajar a 40. Ahora, la pregunta es, ¿podrán mejorar los sueldos bajando a 40?
Ahora, si el asunto ¿Mejorará la productividad para mantener sueldos? Es toda una pregunta. Sí, y Néstor, a propósito del tema político y lo que se espera para esta mañana, hay, entiendo yo, entendimiento ahí en Palacio respecto de lo que significa la promesa de los tiempos mejores, que tuvo que ser modificada para el Chile en Marcha después, porque complicaba un poco el concepto de tiempos mejores, lo que significa, ¿no?, el que el empleo no aumente en nuestro país con un gobierno que se comprometió, entre otras cosas, a efectivamente mejorar la cifra, ¿no? Sí, en los tiempos mejores es una frase que persigue al gobierno y básicamente todos miran al Ministerio de Hacienda porque evidentemente si Chile no crece a los ritmos de que se comprometieron es muy difícil que se pueda asegurar lo que en campaña se había comprometido, que es el tema de un aumento salarial de la mano de aumentos de empleo, o sea, que alguien pueda cambiarse de trabajo libremente, que pueda escoger una mejor remuneración, algo que se ve muy difícil en el horizonte. Néstor, pero en todo caso, hay que decir que el bajo crecimiento incide mucho y lo segundo es la gran entrada de extranjeros. Evidentemente que esas personas compiten con los chilenos a bajo precio. Y por lo tanto ahí están estos extranjeros. Hay muchos extranjeros que están trabajando que no tienen los papeles regularizados, comen todos los días, obviamente, algo hacen, y eso también está influyendo, que son personas invisibles, pero también está influyendo en esta cifra de desempleo, no cabe la menor duda, porque sería ilógico pensar que no es así. Sí, claro, de todas formas. Néstor, sigamos hablando del presidente. Te informo que acaba de salir la encuesta Criteria, tú lo sabes. Sí. Fuerte baja de 10 puntos la evaluación del presidente Sebastián Piñera, y resulta que luego de la fuerte baja que en marzo tuvo Piñera de 10 puntos en la evaluación, el mismo sondeo señaló que durante abril se mantuvo similar al mes pasado, o sea, cayó y se mantuvo ahí con esta baja. Quienes aprueban la labor del presidente pasaron de un 34 a un 36%, lo mantienen en cifras rojas. Quienes lo desaprueban bajaron de un 53 a un 50%, pero sigue en esta fase prácticamente negativa. 50% de desaprobación en la encuesta Criteria. ¿Y qué va en la línea de las otras encuestas? Y que causa preocupación en el presidente. Sí, yo creo que el caso Hijos, viaje a Asia, va a golpear evidentemente en las encuestas, y ahí el análisis que se hacía es que la falta de criterio que tuvo el propio presidente de la República, sus asesores, de no haber advertido una situación como esta, pensando en que el mismo lunes pasado, o sea, antes de que inicie el viaje, se había conocido una encuesta que decía que el 51% de los chilenos creen que China es el futuro por sobre Estados Unidos. Y si a eso le sumamos que él sube a sus hijos al avión, es sumar 1 más 1 en la crítica y la desconfianza de parte de los chilenos. Más allá de que los hijos incluso no hayan participado en alguna reunión, sino que solo el hecho de que lo acompañen en una gira donde para los chilenos es el futuro en cuanto en materia económica. Néstor, ¿por qué se reprocha a Sebastián Piñera? Yo me incluyo en el reproche, pero te hago la pregunta a ti. ¿Se reprocha a Sebastián Piñera que haya sido acompañado de sus hijos cuando otros presidentes, la presidenta Michelle Bachelet y otros más, eran acompañados también por familiares? ¿Por qué esta diferencia con Piñera, crees tú? Básicamente por los números, porque sus hijos sí o sí tienen proyectos, están vinculados al área de las empresas, son vistos como empresarios. Si bien tanto Cristóbal como Sebastián Piñera Morel viajaron en el pasado, en el primer gobierno de Sebastián Piñera viajaron, recuerda Israel, por ejemplo, a ver los autos eléctricos y otras tecnologías. El momento, las coyunturas del país eran muy distintas. Hoy día, evidentemente, esto no soporta análisis, sobre todo por lo que dejó el caso Cabal en la institucionalidad del caso de la presidencia. Ahí hay un punto en que la gente obviamente no va a disculpar ni va a perdonar. Y yo creo que ahí viene esta avalancha de críticas hacia la figura del presidente Sebastián Piñera. O sea, la tesis tuya, ¿no?, es que Sebastián Piñera no evaluó el caso Cabal, en que ahí cambiaron las cosas y cree que todo sigue igual. Todo sigue igual, porque él lo dice incluso en su declaración aquí en el Palacio de la Moneda el mismo martes, dice, en el pasado otros viajaron. Sí, claro, pero hay que decirle al presidente Sebastián Piñera que en el pasado no estaba el caso Cabal, y por ende hoy día, más que se trate de los Piñera Morel, se trata de la relación familia-presidencia. Y ojo con eso, y eso va para los cuñados, para los familiares cercanos, los hermanos y otros, donde las personas no van a soportar ni una coma ni un punto de nada respecto a la relación presidente-familia. Y él tampoco entendió que cuando
la opinión pública no aceptó que nombrara a un hermano embajador en Por Argentina, ese ya era un aviso, él al aviso no le hizo caso. No le hizo caso y hoy día él, Sebastián Piñera Echenique, tiene que poner la cara y responsabilizarse él, particularmente por lo que generó en su gobierno la decisión de haber subido a sus hijos al avión presidencial. Gracias, Néstor. Que tengan buen día. Chao, Néstor, Gracias, hasta buenas pronto. noches.